Maico Emanuel Portillo me ha escrito, bueno, me escribís mucho y solo quería hablar sobre esto porque es algo sobre lo que me preguntáis a menudo y es los cassettes. Veis que hay mucha información sobre el vinilo, veis que hay mucha información sobre el disco compacto, pero el cassette, que cada vez es como que vuelve más, seguimos sin tener mucha información sobre el cassette. Así que he querido hacer este vídeo, un poco para él, pero para muchos de vosotros que tenéis dudas sobre los cassettes, un poco dándoos información y un poco una opinión sobre lo que es meterse en el mundo del cassette desde el punto de vista del melómano o desde el punto de vista del coleccionista. A ver, yo no colecciono cassettes. Tengo algunos pocos, como todo coleccionista, que tendré 50, 60 cassettes. Pero también he conocido a algunos coleccionistas profesionales de cassette, 2 o 3, que tienen de estas grandes colecciones de 500, 600, 1000 cassettes. Y a ver, hay que admitir que una colección de cassettes posiblemente sea como la colección más carismática. Me refiero, es como tan minoritario y tan separado de lo que solemos hacer todos los coleccionistas que todo el mundo alucina con las grandes colecciones de cassettes. Sí que es verdad que hay mucho estilo de música que se presta mucho al sonido del cassette y al coleccionismo del cassette. Yo creo que a los que os gusta, pues posiblemente sobre todo el rock de final de los 80 y primeros de los 90, gente que os gusta pues Sonic Youth o gente que os gusta Pearl Jam, todo este sonido yo creo que se afianzaba un montón en la música del cassette. Muchos coleccionistas de New Wave también les gusta mucho el mundo del cassette. Entonces creo que hay estilos que encajan muy bien con el sonido del cassette. ¿En qué situación estamos hoy para el mundo del cassette desde el punto de vista del coleccionista? A ver, es un punto atractivo pero a la vez peligroso. Es atractivo porque está como volviendo otra vez la fiebre del cassette. Es normal porque todo objeto físico que tiene que ver con la cultura poco a poco está retomando valor. Los que no lo hacían lo vuelven a tomar, pues y es normal porque todo eso está muriendo. Y sobre todo yo creo que nos transporta a una época pasada que ya ha pasado como mucho tiempo y de hecho al disco compacto le va a pasar. Yo creo que en 10-15 años va a volver otra vez el furor coleccionista del disco compacto. Empieza a haber un cassette store day y entonces empiezan a editarse en cassette muchas cosas otra vez. Entonces creo que es un momento como muy apasionante un poco para retomar esto. ¿Qué problema tiene? Que a la vez que está volviendo la demanda o el interés por el cassette está viniendo la burbuja del cassette y creo que es la más extrema de todas las que hay. Me refiero, ha habido como mucha burbuja sobre el mundo del vinilo desde los últimos 12, 13 años. Yo creo que hace 10 años fue como cuando se empezó a hinchar otra vez mucho el valor de los vinilos y el cassette le empieza a pasar ahora. ¿Qué problema hay? Que se suma la burbuja con el que no hay un mercado consolidado del cassette de coleccionismo y empieza a haber el peor enemigo que podemos tener los coleccionistas, que es la inestabilidad de precios. Y pensaréis, ¿a mí qué me importa la inestabilidad de precios si yo no compro para volver a vender? Me refiero, nos pasa a todos. Yo compro vinilos, yo compro discos compactos, yo compro más vinilos, los compro para tener. Me da igual que suban o no suban de valor. A ver, es importante porque yo creo que es importante pagar las cosas justas por lo que valen y creo que te genera mucha inseguridad pagarte 5 euros por algo que en algún sitio podría valer 1 o comprarte a 20 euros algo que en muchos sitios puede valer 3. Entonces, a ver, yo creo que a ninguno nos gusta tirar el dinero, entonces es importante sentirse seguro con los valores que está comprando uno. Nos pasa incluso en Discogs, que es la gran base de datos del mundo, que el cassette no tiene precios estables, ni valores estables, ni demanda estable y es todo como un caos. Entonces, ese creo que es uno de los grandes problemas que tiene. Creo que con los años se va a ir estabilizando, entonces creo que cualquiera que decidáis meteros en el mundo del cassette, lo primero que deberíais tener es muchísimo cuidado con los precios. Porque no sabemos muy bien cuánto valen los cassettes. No es fácil, tampoco es nada fácil valorarlos. Hay enormes diferencias de calidad de unos cassettes a otros y eso cambia muchísimo el valor. Nos pasa en todo, nos pasa en el disco compacto, nos pasa en el vinilo, pero en el cassette yo creo que es con diferencia el mercado en el que hay mayores diferencias de calidad de unas ediciones a otras. Y como tampoco tenemos información fiable de qué ediciones son buenas, qué ediciones no son buenas, tampoco hay mucha información de todo eso todavía al respecto, si hay muchas webs especializadas en el cassette, pero no tanto, es como que es muy difícil saber si lo que estás comprando es bueno, va a durar y estás pagando un precio correcto.
De todos modos, lo bueno que tiene el cassette es que todavía no es muy costoso. No hay cassettes que valgan 100 euros. Bueno, sí los hay, pero me refiero muy raro. Y sí es relativamente fácil encontrar discos de vinilo que valen 100 euros. Entonces, tiene lo bueno por el otro lado es que todavía no es especialmente costoso. Sobre la calidad, a ver, sé que a mucho apasionado del cassette esto lo odia, pero vamos a ser objetivos. Me refiero, os voy a decir las cosas, nos gusten o no nos gusten. No porque a alguien le guste algo es perfecto. El cassette tiene una serie de problemas importantes con los que hay que lidiar cuando empiezas a coleccionar cassettes o cuando gastas el dinero en cassettes. El primero y el más importante son las enormes diferencias de calidad que hay de unos a otros. El cassette, a diferencia del disco compacto o del disco de vinilo, no nace como un formato de calidad, nace como un formato de gran consumo y económico. Eso hace que se tardó muchos años en perseguir la calidad dentro del cassette. El cassette se empezó a usar muchos años antes de sacar música en cassette porque se nació y se inventó como herramienta de dictado, para grabar sonido, para grabar a gente hablando, para estas cosas. Como se pensó para eso, no nació como un formato de gran calidad de audio, porque su objetivo no era registrar calidad de audio, sino registrar audio de manera precaria pero sencilla. Luego fue mejorando su calidad, pero al principio de hecho, tuvimos muchos años hasta que se pudo usar el cassette en aplicaciones musicales, porque su calidad era muy mala. Fue pensado además con un abanico de rangos de frecuencia bastante reducido, porque inicialmente no estaba pensado para la música. Esto no tiene arreglo, porque es como está fabricado y cómo está pensado la cinta de cassette, con lo cual la cinta de cassette tiene unos rangos de frecuencia 1000 veces muchísimo inferiores a las del disco compacto o del disco de vinilo, y no tiene solución porque es como se fabrica. Muchos decís que sí, muchos dicen que el cassette tiene una gran calidad de amplitud de frecuencia. Sí, si te vas a cintas electromagnéticas profesionales que no son las cintas de cassette. Tenemos una serie de cintas electromagnéticas como es el Digital Audio Tape o como son las cintas electromagnéticas de amplio espectro, que son las que se usan en grabaciones, que sí que tienen rangos muchísimo más grandes que el disco compacto, pero no son las cintas de cassette que te compras tú, o sea, no es la cinta de cassette que compras. Entonces, la calidad de sonido no es la mejor, que tampoco es malo, porque yo creo que el sonido del cassette es como un sonido que se ha hecho muy característico en ciertos estilos de música, como puede ser el rock de garaje, o como puede ser las primeras etapas del rock de los 90, o como puede ser parte del synth pop, que ha encajado muy bien en el sonido del cassette, que no es una calidad pura, pero que es una manera de reproducir el sonido que gusta mucho, que a los apasionados de esta música les gusta. Entonces, que no sea puramente, objetivamente, una gran calidad de música no significa que no tenga su atractivo. Yo creo que tiene un gran carisma y un gran atractivo. De hecho, muchas bandas, como fueron los Strokes o como fueron los White Stripes, usaban las cintas de cassette para degradar la calidad de sonido y adaptar su sonido al sonido que reproducía el cassette. O sea, los Strokes o los White Stripes o como muchas bandas han usado las cintas de cassette para adaptar el sonido al sonido que reproduce el cassette. Entonces tiene una serie de carisma y atractivo que no podemos negar. Pero como calidad pura de sonido no está ahí. Sí que es verdad que como hay una gran diferencia de la calidad de sonido de unas cintas de cassette a otras, hay algunas cintas de cassette que son muy buenas de calidad de sonido. No es un vinilo, no es un disco compacto, pero son muy buenas. ¿Qué problema tiene? Que no son las de gran consumo, no son las que compras. La mayoría de las cintas de cassette se hacían para vender económicas, para llevar en el coche, para llevar en el Walkman los universitarios, y se hacían para que fueran baratas. Entonces, que haya cintas de cassette de gran calidad no significa que vayan a ser las que tú te vayas a comprar si te compras un disco de Nirvana en cinta de cassette. Luego también entre los países hay muchísimas diferencias entre la calidad que se hacía en unos países y otras. Sabemos que las cintas que se hacían en Alemania o que se hacían en Estados Unidos eran muy buenas, las que se hacían en Sudamérica o las que se hacían aquí en España no lo eran. Entonces, cualquiera de vosotros en Sudamérica o aquí en España, la gran mayoría de vosotros, muchas de las cintas de cassette que vais a ver disponibles no van a ser de gran calidad. Tenéis que estar preparados para ello porque las que se fabricaban aquí no eran buenas, no eran tecnológicamente buenas. Y si te vas a mover a un mercado de importación y te vas a poner a importar cintas de cassette de Alemania, del Reino Unido o de Suecia, vas a arruinarte. Entonces es complicado. Luego tiene el otro grandísimo problema, que es el degradado progresivo del sonido. Y esto, sé que hay mucha gente que lo niega, pero hay un montón de estudios objetivos que miden esto y los profesionales del sonido trabajan con esto y tienen que sufrirlo continuamente.
Las cintas de cassette, por cómo están funcionando y por cómo están pensadas, se borran. Se borran solas. Y se borran en dos procesos. Una es con el paso del tiempo aunque no la toques, y la otra es por el mero hecho de reproducirla. La cinta de cassette no tiene una carga electromagnética, se le impregna. Entonces, tal como se le impregna, se le va borrando progresivamente con el tiempo. El sistema es el mismo que teníamos en los floppy disk o en los disques de los ordenadores hace un montón de años, que si os acordáis, los que seáis muy viejos, sabéis que cuando grababas un floppy disk y pasaba un año sin que lo usaras, se borraba. Pues pasa lo mismo porque el sistema de grabado es el mismo. Entonces, se impregna una carga electromagnética que se va diluyendo y se va perdiendo. El propio hecho de reproducir los cabezales también va borrando las cintas de cassette. Esto es un proceso muy lento y muy progresivo. No se suele notar. Muchos diréis, yo tengo cintas de cassette de los 80 y funcionan perfectamente. Claro que sí, eso funciona perfectamente. Pero es un proceso constante y lento que va a llevar a que un día dejen de sonar y dejen de funcionar. Y no podemos hacer nada al respecto. Puedes usar cabezales muy buenos o lectores de cassette muy buenos que van a evitar esto en la medida de lo posible, pero el simplemente hecho de reproducirlos los degrada. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Sí que es verdad que las cintas de cassette muy buenas son especialmente resistentes al borrado de los cassettes, pero es un proceso inevitable. Es mucho más lento, pero sigue pasando. Y de hecho, tampoco olvidéis que esas cintas de grandísima calidad no son las que vais a encontrar en la gran mayoría de los casos. Vais a encontrar las cintas que se hacían para el gran consumo, que eran relativamente económicas y que no se usaba el mejor de los materiales. No estaban pensadas para que alguien 30 años después decidiese usarla como un elemento fetiche. Entonces, pues ahí tenéis el problema. Dejarán de sonar, a ver, muchos años tienen que pasar para que una cinta cassette deje de sonar, por mala que sea. Cualquier cinta que compréis ahora de los 80 sonará peor que cuando sonaba en su día, pero funcionaba perfectamente. Esto es tan así, a pesar de que mucha gente aficionada le cuesta admitirlo, que para que os hagáis una idea, tenemos muchísima discografía de muchísimos grupos importantes que se grabaron en cintas electromagnéticas de amplio espectro profesionales y que ya no funcionan. Me refiero, tenemos una parte importante de la discografía de los Beatles que los masters originales en cinta electromagnética, donde va que se deterioraron y se borraron y ya no existen. Tenemos partes importantes de la discografía de los Who, tenemos partes importantes en muchas bandas cuyas cintas originales, masters originales, ya no existen. Se degradaron, se borraron prácticamente y se tuvieron que tirar. Tanto es así que, por ejemplo, cuando Radiohead hizo la edición especial del... ¿dónde está? Del último disco, de la Moonshade Pool, nos regalaba un trozo de cinta electromagnética. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, nos regalaba un trozo de cinta electromagnética de sus grabaciones antiguas porque ya se habían degradado tanto y se estaban borrando que dijo, mira, las vamos a tirar a la basura, pues las regalamos. Entonces, es triste, pero es un hecho que ni siquiera a nivel profesional podemos solventar. Podemos evitarlo, tendrán que pasar varias décadas, pero es algo que un día va a llegar. Entonces, complicado. Sobre las ediciones modernas que se están haciendo en cinta de cassette, que están volviendo ahora muy de moda y se están vendiendo muy bien. Me refiero a este año a lo mejor no tanto, en el 2017 hubo un montón de lanzamientos en cassette. Los Ya, Lana del Rey, Run the Jewels, ¿cómo se llama? El Marilyn Manson ha sacado en cassette, muchos han vuelto al cassette, pero también, seamos francos, tú te comprabas el disco de Run the Jewels en cinta de cassette, valía 8 euros. Tú te comprabas el disco de Lana del Rey en cassette, valía 10 euros. No están usando la cinta de calidad que posiblemente deberían, porque entonces no te pueden vender la cinta de cassette a 8 euros. Entonces, ¿de qué te sirve que estén relanzando discos en cassette si no lo están haciendo de buena calidad? Algunos sí lo hay, pero la gran mayoría no son. Y en el Cassette Store Day pasaba lo mismo. Cuando reeditaron el Anticristo Superstar en el Cassette Store Day de Marilyn Manson, que no salió en cassette original en su día, yo me lo fui a comprar y cuando vi que valía 9 euros dije, ¿para qué? Si es que esto ni siquiera tiene calidad, ni tiene sonido, ni tiene nada, esto se va a borrar, me refiero. Entonces, no sé. Creo que es apasionante, creo que es interesante, creo que es como una distinta interpretación del coleccionismo de música, como muy chulo, pero que tiene muchos riesgos. Hay que saber muy bien dónde te estás metiendo. No quiero desanimar a nadie, pero quiero que la gente por lo menos sea consciente de estos puntos cuando decides ponerte a gastar dinero en cintas de cassette. Y yo os digo, yo tengo 50, 60 cintas de cassette, estoy encantado con ellas y muchas veces viene gente a casa
tengo toneladas de vinilos por todas las paredes, tengo toneladas de discos compactos por todas las paredes y la gente se va a ver la discografía de Blur en cinta de cassette, ¿sabes? Entonces tiene su atractivo, no lo podemos negar. Entonces, bueno, espero no haberos desanimado, solo quiero que tengáis un poco más de información porque vais a empezar a gastaros dinero si queréis empezar a comprar cintas de cassette. Así que, bueno, de todos modos, lo bueno que tiene es que aún quedan muchas gangas que se pueden comprar en el cassette gracias a eso. Mucha gente aún no sabe que el cassette está cogiendo valor y los vende. Me refiero, yo tengo el cassette original del Urban Games de The Verve en cassette y pagué 50 céntimos por ella. Entonces, es como que aún puedes encontrar esas grandes gangas. Así que bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros para más temas de música y seguimos el siguiente día. ¡Chao!